Hoy nos vamos a sumergir en un material que de verdad es especial. El libro es La Judería de Calatayud, 16 voces entre la pierda y la letra, de Ignacio Javier Bona López. Sí, y hay que decirlo desde el principio. Esto no es un libro de historia al uso. Para nada. El propio autor lo define y me encanta como un gesto de memoria. Es una colección de relatos para rescatar a una comunidad entera del olvido. Exacto. Así que nuestra misión hoy va a ser un poco esa, ¿no? Bucear en esas historias humanas que hay detrás de los datos, de las fechas, y tratar de entender cómo se vivía en esa judería. Que además no era una judería cualquiera. Calatayud era un centro intelectual de primerísimo orden. Un crisol de saber lo llaman. Totalmente. Hablamos de una cultura del conocimiento. Médicos, traductores, copistas, que eran casi artistas, botánicos. Y las historias del libro, estas 16 voces, se mueven siempre en una tensión. ¿Entre qué? Pues entre dos ejes. Por un lado, la palabra, el conocimiento. Los libros como refugio. Y por el otro, el miedo. Una sombra que va creciendo, la de la Inquisición, que les fuerza a tomar decisiones imposibles. Esa tensión entre saber y miedo me parece el punto de partida perfecto. Si te parece, empecemos por el conocimiento, por esa idea del saber como el mayor tesoro. Venga. Es que el libro arranca con figuras que son, de verdad, asombrosas. Pienso en Salomón ibn Parhon, en pleno siglo XII. Nace en Calatayud, tiene que exiliarse. Y desde el exilio se propone una tarea titánica. Sí, escribir un diccionario árabe-hebreo para salvar literalmente el alma de su lengua. Hay una nota suya en un manuscrito que es de una belleza increíble. La de Yo fui niño en Calatayud. Esa misma. Yo fui niño en Calatayud donde el cielo se pronunciaba en 3 lenguas. Es que esa frase lo dice todo. Latín, árabe, hebreo. Conviviendo. Y lo fascinante es cómo se mezclaban mundos que hoy vemos como separados. Claro. Pensemos en Ibn Gannah, un médico y gramático del siglo X. Su método era increíble. Aplicaba la lógica de la medicina, o sea, la observación, la comparación, al estudio del hebreo. ¿Cómo es eso? Pues trataba los verbos como si fueran síntomas, como si fueran un paciente. Buscaba su raíz, su dolencia, para entenderlos. O sea, estaba aplicando un método casi científico a la lingüística. Exactamente. Para él, analizar un cuerpo humano o el cuerpo de una lengua era lo mismo. Eso te da una idea de la sofisticación que había en la áljama. Y esa tradición, ese amor por la palabra, sigue. El libro salta al siglo XV con Jacob ben Isaac del Portelio. Y me encanta que no lo llama escriba, No, lo llama puente entre mundos. Su gran obra, La Guía del Conocimiento, un manuscrito que sobrevive de milagros a todo, y que hoy está en la Biblioteca Nacional de Francia. pero claro, ese amor por los libros tenía un coste personal altísimo, sobre todo cuando se acercaba el final. El caso de Moshe al Constantini es desgarrador. Él no heredó tierras, ¿verdad? No, él heredó una biblioteca. 109 libros, 41 de medicina, 60 de filosofía. Para la época, eso era una auténtica fortuna. Una fortuna inmensa. Y claro, llega el edicto de expulsión de 1492 y su única obsesión es salvarlos. ¿Y qué hace? Los entrega a un notario en un acto de fe. Un acto desesperado, pensando que así los protegería. Nunca los volvió a ver. Se los quedaron. Su herencia, la memoria de su familia, desapareció. Es desolador. Imaginar que todo tu patrimonio son libros y que tu último acto sea intentar salvarlos. Para nada. Y sin embargo, algo queda. Como un mensaje en una botella. Siglos después, en esa misma biblioteca de París, encontraron 2 manuscritos de la familia El Constantini. No me digas. Y en el margen, una nota a mano. Decía, este libro se terminó aquí, en Calatayud. Que Dios guarde la villa. A pesar de todo, ese orgullo de pertenencia logró cruzar el tiempo. Es que estas figuras son impresionantes. Pero si hay algo que me ha fascinado del libro, es cómo nos saca de la biblioteca, del mundo de los sabios, y nos mete en las casas, en el día a día. En la vida cotidiana, Exacto. Nos presenta a Preciosa Santel y a su marido, Traduz al Constantini, que era médico, y cuenta su amistad con sus vecinos cristianos, la familia Cabra. Y el nivel de convivencia era, bueno, hoy nos parecería increíble. sí, compartían vajilla,
Se prestaban aceite para las lámparas de la sinagoga. Era un tapiz de vida compartida, ¿no? Un tapiz muy frágil. Y se desgarra con la llegada del Santo Oficio, de la Inquisición. De repente, una sospecha, una palabra malentendida. Y estabas perdido. El miedo lo envenenó todo. ¿Y esa amistad entre las dos familias qué pasó? Se rompió. Se pulverizó. El libro recoge una cita del testimonio de la viuda cristiana Isabel. Es demoledora. A ver. No nos atrevíamos a mirarnos a la cara, como si nos hubiéramos convertido en enemigos, sin saber por qué. Sin saber por qué. Qué terrible. Refleja perfectamente cómo el miedo impuesto desde el poder puede destruir los lazos más básicos. Y en ese tejido social, antes de romperse, había figuras únicas, como Aarón Abinafía, el herbolario. Un sabio de los márgenes lo llama el libro. Claro, no era un médico formal, pero su conocimiento de las plantas era legendario. Y para él, la ciencia y la fe eran inseparables. Sus remedios eran una mezcla, ¿no? Sí, una combinación de botánica y salmos. Por ejemplo, una de sus recetas era, para el espíritu angustiado, romero en vinagre y el Salmo 27. La palabra y la planta curaban juntas. Claro, pero me imagino que para la Inquisición eso de mezclar hierbas y salmos en hebreo sonaba a brujería. Exacto. Y ahí está la pregunta. ¿Qué pasa cuando ese saber popular se ve como una amenaza? A Aarón lo juzgan en 1488, acusado de encantamientos. ¿Y cómo se defendió? Su defensa es fascinante. Apeló a un concepto judío, la kavaná. Les intentó explicar que la kavaná es la intención, la concentración espiritual con la que recitas el salmo, y que esa intención es tan curativa como la propia hierba. No sirvió de nada, supongo. Nada. Su cuaderno, donde tenía todo su saber, fue confiscado. Se perdió para siempre. Pero fíjate, el libro cuenta un detalle casi poético. ¿Cuál? En 2023, en unas obras en la antigua judería, apareció un frasquito de cerámica. Tenía restos de hierbas. Y grabada en la base, una sola palabra en hebreo. Ahabá, amor. ¡Qué maravilla! Y con esto llegamos al momento de la ruptura total. 1492. El edicto. El final de un mundo. Aquí el libro se centra en Arama, el último rabino, el hombre que tuvo que organizar a la comunidad ante lo impensable, y narra el último Shabbat. Es que pone los pelos de punta. Cuenta, cuenta. Eras Dios de nuestros padres, que nos diste la tierra para habitarla, y el exilio para recordarte. Increíble, veía incluso en la tragedia una forma de reforzar la fe. Pero no todos se fueron. Y ahí el libro entra en las vidas complejísimas de los conversos. Una vida en la sombra, siempre bajo sospecha. La historia de la familia Pasagón es un ejemplo de supervivencia brutal. Eran comerciantes, se convierten ya en 1391. Adoptan el apellido López de Villanueva. Exacto. Y el libro sigue su rastro durante siglos. Zaragoza, Amberes, Burdeos, una diáspora familiar. Y siguiendo ese rastro, el de los López de Villanueva, es donde el libro suelta un dato que a mí me dejó alucinado. ¿Ah, sí? Sigue a la familia hasta Francia, y una descendiente directa de aquellos Pasagón de Calatayud, Antoniette López de Villanueva, se casa con un tal Pierre Eichen, y el hijo de ambos fue A ver. Michel de Montaigne. El mismísimo Montaigne, uno de los pilares del pensamiento europeo, tenía raíces directas en la judería de Calatayud. Es una conexión asombrosa. Y si conectamos esto con el panorama general, la influencia de estos conversos de la zona de Calatayud llegó a lo más alto. Y aquí llegamos a una de las mayores ironías de la historia de España. Hay que hablar de Luis de Santángel y Gabriel Sánchez. Nombres clave. Clave es poco. Los dos de familias conversas muy importantes, con origen en esa zona. Santángel era el hombre de confianza del rey Fernando para las finanzas, Sánchez el tesorero real, y fueron ellos los que... Fueron ellos. Cuando el proyecto de Colón se iba al traste por falta de dinero, fue Santángel quien adelantó una cantidad enorme de su propio bolsillo para que la expedición saliera. O sea que el viaje que cambió el mundo lo financiaron, en gran parte, dos hombres de ascendencia judía. Y lo más increíble es cuando pasa. El edicto de expulsión es de marzo de 1492. Colón zarpa en agosto. Es simultáneo. ¡Qué locura! Esa es la paradoja.
Mientras preparaban los barcos, miles de judíos estaban en los puertos intentando malvender sus cosas para irse. El proyecto que crea un imperio para España fue posible gracias al dinero de hombres cuya herencia estaba siendo expulsada en ese mismo instante. De hecho, las primeras cartas de Colón. Exacto. Las primeras cartas de Colón desde América no van a los reyes, van a Luis de Santángel y a Gabriel Sánchez. Y junto a estas grandes figuras, el libro rescata historias de resistencia mucho más silenciosas, como la de Jaime Ramón, un converso. Sí, un hombre corriente, denunciado a la Inquisición. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Por seguir leyendo su Biblia en hebreo, a escondidas. ¡Qué increíble! Y lo que se conserva es su testimonio. Es de una dignidad sobrecogedora. Él no lo negó. Admitió que la leía y dijo, no la vendería por nada. No tengo otro descanso que leer en la Biblia. Era su identidad, su único consuelo. Exacto. Y ese legado, esa identidad, no desapareció del todo. El libro lo demuestra con historias muy poéticas, como la de Rabbi Yehudá al-Bilbili, el guardián de los libros. Su historia es una lucha simbólica contra el olvido. Totalmente. Ya del exilio, la leyenda dice que encontró un mensaje sobre una letra ausente, como si la expulsión hubiera dejado un vacío hasta en el alfabeto. Y a raíz de eso se dedicó a reescribir los textos sagrados, pero dejando la primera letra, la Aleph, siempre en blanco. Como un recordatorio de lo perdido. Justo. Era su manera de señalar la herida, de hacer visible la ausencia. Cada página con ese hueco era un monumento a la memoria. Y esa herida, de alguna manera, parece que empieza a sanar. El libro cierra el círculo con la familia Castel. Expulsados en 1492, su linaje llega hasta el Israel actual. Y una descendiente, Adi Gamliel, hace el viaje inverso. Vuelve a Calatayud. La descripción de esa visita es muy emotiva. Se encontró con la gente del pueblo, compartieron historias, dulces, un puente tendido sobre 500 años de silencio. Pero por cada historia como la de Adi, por cada linaje que podemos rastrear, hay miles que se perdieron. Y el libro lo reconoce con una última historia que es un puñetazo en el estómago. ¿La del nombre que no tenemos? La del niño anónimo de 11 años. Lo único que sabemos de él es lo que dice el legajo de la Inquisición. No sabemos su nombre ni su destino. Nada. El escriba solo anotó su llanto y una frase que el niño repetía, algo que le había dicho su abuela. No olvides quién eres. Y eso es todo lo que queda de él. Un llanto en un archivo. Un recordatorio brutal de todas las víctimas anónimas. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que este material nos enseña que la historia de la judería de Calatayud es en el fondo un testimonio sobre la resiliencia de la memoria. Sí, es un legado que sobrevive en el margen de un manuscrito, en un apellido que se transforma, en el sabor de un dulce. Como dice el epílogo del libro, la historia de los judíos no terminó, simplemente cambió de forma. Y hay una frase del autor, de Ignacio Javier Bonadópez, que a mí se me ha quedado grabada. Dice algo como: quien guarda una piedra, rescata una historia. Quien pronuncia un nombre, lo devuelve a la vida. Uf, es preciosa. Y nos deja con una pregunta final, creo. Si esta comunidad tan rica ha podido ser rescatada de archivos polvorientos, ¿cuántas otras historias, cuántos otros mundos como este, permanecen aún en silencio, esperando a que alguien, simplemente, pronuncie sus nombres para devolverlos a la vida?